Víctor creció en un pueblo pequeño, donde los recuerdos de su infancia se convirtieron en tesoros preciosos. Desde joven, mantuvo una conexión especial con su abuelo, Peter, un respetable agricultor cuyos logros fueron el resultado del trabajo arduo y la devoción. En los descansos de la rutina diaria, Víctor y sus hermanos buscaban refugio en la casa de su abuelo, un lugar donde los lazos familiares se fortalecían entre risas, historias compartidas y la calidez de una convivencia única. Peter, el patriarca de la familia, había construido una granja próspera, sembrando el éxito con sudor y determinación. No solo se inspiraba en sus logros materiales, sino en la historia que había construido con manos callosas y un corazón generoso. Para Víctor, Peter no solo representaba a un abuelo, sino una fuente de sabiduría y cariño, convirtiendo los días en la granja en valiosas lecciones que trascendían el tiempo. Xavier, el padre de Víctor y yerno de Peter, compartía la ética laboriosa, aunque veía el mundo desde una perspectiva algo diferente. Manteniendo una relación respetuosa con su suegro, Xavier creía en el mérito individual y la necesidad de forjar su propio camino. Un hombre de principios, buscaba construir su propia narrativa, consciente de que cada logro debería reflejar su propio esfuerzo. En medio de estos valores familiares, la familia de Víctor no disfrutaba de la riqueza del abuelo. Pero tampoco enfrentaron dificultades. La sencillez del joven lo hacía destacar, sin preocuparse por las posesiones materiales. Con muchos amigos y siendo querido por todos, Víctor irradiaba calidez en sus relaciones. En la vida del joven, lo que realmente importaba eran las conexiones humanas y la generosidad de espíritu. A los 21 años, mientras equilibraba sus libros de la universidad, Víctor también servía café en un café local. A pesar de su juventud, ya alimentaba grandes planes para el futuro, soñando con el emprendimiento, un espíritu que heredó de su abuelo. Su rutina no era solo una serie de tareas diarias, sino una oportunidad constante de crecimiento, donde el esfuerzo y la simplicidad caminaban de la mano en la construcción de su propio destino. Un día, después de salir del trabajo, Luis, el gerente del banco local, decidió pasar por el café donde trabajaba Víctor. Era habitual verlo terminar su turno en busca de algo para comer. Sin embargo, el café estaba abarrotado ese día. Ignorando la multitud, Luis quería ser atendido con prioridad, como si su posición lo hiciera estar por encima de los otros clientes. Víctor le advirtió prontamente que no podía saltarse la fila. Ignorando la advertencia, Luis insistió, alegando que su orden era rápida y merecía preferencia. La actitud grosera de Luis no sacudió la calma y cortesía de Víctor, quien se mantuvo firme en su decisión. La serenidad de Víctor parecía irritar aún más a Luis, quien salió del café disgustado, gritando: ¿Sabes quién soy para que me trates así? Al dejar el lugar, Luis desahogó su frustración pateando un bote de basura, esparciendo la basura por el suelo y sorprendiendo a todos a su alrededor. Víctor, tratando de remediar la situación, corrió a recoger la basura, pero su intervención fue interrumpida por clientes indignados. Actuando por su cuenta, agarraron a Luis por el brazo y lo hicieron regresar para limpiar el desorden que había causado. Sin salida, mientras se inclinaba para recoger la basura, Luis apretó los dientes, culpando a Víctor por toda la vergüenza. Luis era una presencia notable en la ciudad, pero su desagradable personalidad lo hacía menos apreciado por muchos. Su éxito profesional alimentaba un ego que le hacía sentirse superior a los demás en la comunidad. Aunque ofrecía resultados notables para el Banco Central, el respeto que ganaba en el trabajo no se extendía a su reputación personal. Sin embargo, el curso de los acontecimientos estaba a punto de cambiar. Víctor, preocupado por el reciente alboroto, temía que esto pudiera poner en riesgo su trabajo en el café. La incertidumbre rondaba su mente, ya que el dinero que ganaba era crucial para cubrir sus gastos universitarios. El miedo a perder su trabajo arrojaba una sombra sobre sus días, mientras luchaba por equilibrar sus obligaciones académicas con la inestabilidad que se desarrollaba en su vida profesional. Después de un corto periodo, su abuelo Peter, comprendiendo el carácter ejemplar de su nieto y testimoniando la notable madurez que el joven demostraba tan temprano,
decidió regalar no solo a Víctor, sino también a sus otros nietos una suma de dinero, aconsejándoles que la usaran conscientemente. Xavier, el padre de Víctor, estuvo completamente de acuerdo con la actitud del abuelo, siendo profundamente conocedor del carácter de sus hijos. Juntos, abuelo y padre compartieron la noticia del regalo, llenando la sala de alegría. Víctor, al enterarse de la generosidad de su abuelo, apenas podía contener la felicidad que desbordaba en su corazón. La gratitud invadió al joven al darse cuenta de lo increíblemente amable que su abuelo había sido con él. Era una tarde ordinaria, pero para Peter, con su cabello gris y sonrisa amable, era emocionante. El abuelo siempre había creído en el potencial emprendedor de su nieto y había prometido apoyarlo en esta jornada. Juntos entraron al banco, donde el ambiente era tranquilo y familiar. Mientras Víctor y su abuelo esperaban en la fila, cogiendo su número y ocupando los asientos disponibles, el gerente, Luis, no pudo evitar lanzarle a Víctor una mirada extraña, habiéndolo reconocido de la cafetería. Sus pensamientos inmediatamente empezaron a formarse de ira. ¿Qué hace este pobre aquí? Probablemente van a pedir un préstamo. Ahora pagará por lo que me hizo. Cuando finalmente fue el turno de Víctor y su abuelo, la tensión en el aire se volvió palpable. Con una mirada de desdén, Luis atendió a los dos justo cuando se acercaba la hora de cierre del banco. Su actitud irrespetuosa reveló el resentimiento que albergaba hacia Víctor, convirtiendo la simple transacción bancaria en un momento de incomodidad. Víctor, por su parte, se mantuvo tranquilo, consciente de las tensiones que permeaban el ambiente. A pesar de la fría recepción, su abuelo, demostrando serenidad, permaneció tranquilo. Cuando Luis comenzó a prepararse para asistirles, ni siquiera les permitió compartir la razón de su presencia allí. La falta de respeto alcanzó un nuevo nivel cuando el teléfono de Luis interrumpió abruptamente su servicio a Víctor y Peter. Sin pedir permiso, el gerente simplemente salió de la sala, dejando a los dos perplejos. Cuando regresó, Luis se justificó de manera desinteresada. Desafortunadamente, tengo una cita importante y necesito irme. Peter, un caballero educado y perceptivo, encontró extraña la actitud del gerente y lo cuestionó. ¿Esto es común para usted? ¿No tiene respeto por las personas? ¿Cómo puede irse sin completar nuestro servicio? Sin quedarse callado ante tal desconsideración, Peter enfrentó a Luis por su comportamiento irrespetuoso. La respuesta de Luis reveló un lado aún más oscuro de su personalidad. Lleno de prejuicio e ira previamente dirigida hacia Víctor, Luis respondió en un tono ignorante. En realidad, no tengo tiempo para gente pobre como tú y tu nieto. Tengo cosas más importantes que hacer. La suposición de Luis de que Víctor era un joven de medios económicos modestos, debido a su trabajo en un café y su actitud poco pretenciosa, lo llevó a creer erróneamente que el abuelo compartía esta supuesta simplicidad. Sin embargo, Luis estaba a punto de descubrir que subestimar a Peter fue un grave error. Ante la arrogancia de Luis, Peter levantó la cabeza con dignidad y respondió con firmeza: «Vemos que no tiene modales en absoluto. Hagamos esto. Retiraré todo mi dinero de este banco». La declaración de Peter reverberó por toda la sala, resonando una decisión que hasta entonces Luis no había imaginado enfrentar. El gerente, sorprendido por la postura firme y digna de Peter, trató de restar importancia a la amenaza, pero sus rasgos traicionaron la creciente preocupación dentro de él. A la mañana siguiente, la noticia de que Peter había retirado todo su dinero del banco se propagó como un reguero de pólvora, llegando a los pasillos de la institución. La acción del patriarca no pasó desapercibida, y Luis, el gerente que actuó de manera irrespetuosa, fue convocado por el director del banco para dar explicaciones. Sentado frente al director, Luis fue confrontado con la incisiva pregunta: ¿puede aclarar las razones por las cuales el señor Peter Dupont eligió retirar todos sus fondos de inversión y cerrar las cuentas comerciales de su empresa con nosotros? La revelación de la verdadera identidad de Peter dejó a Luis pálido, atónito y consciente del alcance del impacto negativo causado por sus acciones precipitadas. En un murmullo incierto,
Trató de justificarse. Lo siento, no sabía que él era el señor Peter. El anciano no era un cliente habitual de la agencia, y la prisa y el prejuicio de Louis resultaron en un error monumental. La noticia del incidente llegó a oídos del director, quien, consciente de numerosas quejas sobre el comportamiento de Louis, lo llamó para una conversación decisiva. Con pesar, el director compartió su decisión. Desafortunadamente he estado intentando evitar situaciones desagradables que implican tu comportamiento durante algún tiempo. Aunque has entregado buenos resultados, esto ha cruzado el límite que podemos tolerar. Lamento informarte que tendré que dejarte ir de la empresa. Louis pasó por una serie de emociones, incluyendo sorpresa y decepción. El despido lo hizo reflexionar sobre sus actitudes, generando un creciente sentido de arrepentimiento. Louis se dio cuenta de la importancia de tratar a las personas con respeto, independientemente de su estatus social. El despido se convirtió en una oportunidad para el crecimiento personal y para aprender de los errores cometidos. Después del despido de Louis, las noticias se difundieron rápidamente entre los empleados del banco. La atmósfera en la agencia comenzó a cambiar y muchos compartían opiniones sobre el incidente que llevó a la salida del gerente. Dado que era un pueblo pequeño, y sabiendo sobre el despido de Louis y los cambios que ocurrieron en el banco, Víctor vio la oportunidad de compartir con su abuelo, Pedro, la incómoda experiencia que tuvo en la cafetería. Sentado alrededor de la mesa en la finca, Víctor detalló cómo Louis lo había tratado con falta de respeto, asumiendo que era alguien de poca importancia. Al escuchar la narrativa de su nieto, Pedro asintió con seriedad. La historia solo reforzaba la idea de que las personas, independientemente de su posición o apariencia, merecen ser tratadas con respeto y cortesía. Pedro, un hombre de sabiduría acumulada a lo largo de los años, reconoció el valor de convertir experiencias negativas en lecciones constructivas. Con una mirada reflexiva, Pedro comentó: «Víctor, querido, la vida a menudo nos presenta desafíos y personas que no entienden el verdadero valor de la empatía. Lo que importa es cómo respondemos a estas situaciones. Mostraste calma y dignidad, y eso, en sí mismo, es una lección para todos nosotros». Tras esta situación, el abuelo Pedro decidió regalar a sus nietos una transferencia a otra agencia, donde encontrarían un entorno más respetuoso y acogedor. La decisión de Pedro fue guiada por la creencia de que todos merecen ser tratados con dignidad y cortesía, independientemente de su estatus social. Inspirado por los valores transmitidos por su abuelo, Víctor prosperó con humildad y trabajo duro en su negocio. La historia de Louis se convirtió no solo en un recordatorio de un episodio desagradable, sino en una fuente de inspiración para cultivar un ambiente de respeto y comprensión a su alrededor. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.